Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la segunda jornada, o mejor dicho, el segundo día de la Jornada de Electrónica Sustentable 2020. En esta oportunidad van a disertar el magíster Edgardo Porral y el ingeniero Gerardo Bataglia. Riesgo eléctrico en la práctica médica es el título de su disertación. Les voy a pedir a todos los presentes si pueden silenciar el micrófono, así sale mejor la actividad. Y sin más tiempo perdido, le doy a pasar la palabra a Edgardo y a Gerardo para que cumplan con su presentación. Buenas tardes. Buenas Bueno, tardes. buenas tardes, muchas gracias. Yo soy Edgardo y él es Gerardo de CEL. La idea es hacer también una pequeña introducción a lo que es el riesgo eléctrico en la práctica médica. Es un tema que es importante porque si bien la charla está acotada a la práctica médica, en realidad los conceptos que vamos a tratar son extensibles a todos los ámbitos, digamos, al riesgo también en el hogar o en distintas instalaciones eléctricas, porque por ahí no nos vamos a centrar demasiado en condiciones particulares, sí en algunas de la práctica médica, sino más bien en los inconvenientes fisiológicos, digamos, los riesgos que tiene en sí la electricidad en las distintas frecuencias, los distintos riesgos que le puede generar en el cuerpo. Fue la pantalla. El temario, bueno, vamos a ver los efectos en 50 ciclos de la corriente, conceptualmente cómo es la impedancia eléctrica en el cuerpo humano, cómo está compuesta, cómo responde, qué es la corriente de let go, también cómo se relaciona con la frecuencia, macro, micro shock, cómo afecta el tiempo de exposición y la corriente, digamos, la intensidad de corriente, y algunas partes de normativa y algunas partes de equipo. ¿Se está viendo bien la presentación? ¿O? No, Edgardo, yo no la veo bien. Si podés poner la pantalla de la pantalla de Zoom, porque esta, a ver. Ahora sí, ahora sí. Como decíamos recién, la corriente, bueno, 50 a 60 ciclos, acá en la Argentina son los 50 Hz, bueno, depende del país, en otros países tienen 60 ciclos, y hay distintos umbrales de corrientes donde puede tener distintos efectos. El más importante, o digamos, el que por ahí uno está más en contacto, es la corriente de let go, que es la corriente de soltar. ¿Por qué es importante la corriente de let go? Cuando uno recibe una circulación de la corriente eléctrica, hay una contracción muscular involuntaria. Esa contracción involuntaria tiene distinta fuerza, digamos. Si uno supera los límites, por ejemplo, de los 30 mA, es mayor la fuerza que hace la contracción muscular generada por la corriente eléctrica que la que uno podría realizar con la mano, digamos, y poder liberarse y soltar eso que lo está haciendo, digamos, hacer circular una corriente eléctrica nociva por el cuerpo. Hay que hacer una aclaración. Todos estos límites, todos estos rangos de corrientes están hechos de manera estadística. No es que todo el mundo tiene los mismos niveles, ¿está bien? Esto se hace ensayos con distintas personas. Y por ejemplo, la tensión, digamos, la corriente de soltado se hace con una esfera que tiene un determinado peso, se le hace sujetar al paciente bajo prueba y se empieza a incrementar gradualmente la corriente que circula. Y se le va pidiendo que la vaya soltando. Cuando el paciente llega al momento que la corriente que circula es tan grande que no lo puede llegar a soltar, ahí se considera que comienza la corriente de let go. Eso se hace en un gran número de pacientes, se toman valores estadísticos y se hace una distribución normal. Cuando uno supera ya esos valores de corriente, puede tener problemas y consecuencias más graves, ¿no? Por ejemplo, parálisis respiratoria, fatiga, ya puede generar dolor en el individuo, ya a partir de los 50, 100 mA.
Y hay un límite alrededor del ampere, un poco menos de un ampere, que puede llegar a generar fibrilación ventricular. Eso un poco cuando vayamos avanzando en las distintas etapas de la presentación vamos a entrar un poco más en lo que es la fibrilación ventricular. Cuando uno ya pasa a niveles de corriente más elevados, ahí ya puede tener una contracción miocárdica. Miocardio es el mío, digamos, es musculatura, y cárdica es del corazón. Entonces, uno puede tener, digamos, una contracción sostenida del músculo del corazón. Y ya cuando supera los 10 amperes, 20, 30, hasta los 100 amperes, ya puede tener lesiones por quemadura. Ya ese es otro tipo de riesgo eléctrico. ¿Está bien? Gerardo, ¿algún comentario? Ahí lo que es la contracción miocárdica, directamente ya el corazón no late, se contrajo el músculo y está, digamos, sin movimiento prácticamente. Cuando hablemos más de las distintos tipos de fibrilaciones, ventricular o auricular, ahí vamos a ver cuáles son las diferencias de los inconvenientes que trae la corriente eléctrica circulante. Ahora, el cuerpo humano, digamos, se comporta como una impedancia y tiene distintos componentes, ¿no? Si uno quiere modelar lo que es la impedancia de la piel o del tejido en general, se compone por, obviamente, la piel por donde ingresa, la piel por donde sale, y en el medio hay una impedancia que está compuesta por una parte capacitiva y una parte resistiva. En realidad tendría dos componentes resistivas. Una componente resistiva tiene que ver con el medio extracelular. O sea, si uno imagina el tejido biológico, es un líquido en el que se encuentran en suspensión generalmente células. Esas células están compuestas y están recubiertas por una membrana celular. Esa membrana celular tiene características capacitivas. Si uno ve el modelo de una célula única acá, ve que tengo dos capacidades que vienen por parte de la membrana, una resistencia interior, es resistencia interna de la célula, que es más que nada, es como si fuera agua salada el interior de la célula, y el líquido extracelular también, ¿bien? Es agua salada, somos un gran porcentaje de agua. ¿Bien? Entonces, la corriente eléctrica al atravesar el tejido biológico tiene distintos caminos y toma distintos caminos dependiendo de la frecuencia que tenga esta corriente eléctrica. Si uno toma en cuenta bajas frecuencias o continua, el camino generalmente va a ser por fuera de la célula, por el líquido extracelular. Va a tener un comportamiento casi totalmente resistivo, como que se ve, sería que circularía por esta rama, de esta impedancia modelada. Ahora, cuando uno comienza a aumentar la frecuencia, cada vez es mayor la corriente que también va a circular por el interior de las células. Se ve en la línea esta azul, ¿no?, que es de alta frecuencia, como la corriente ya no circula por el líquido extracelular, sino que atraviesa tanto líquido extracelular como interior de la célula. Entonces podemos decir que la impedancia total de la piel está compuesta en sí por tres bloques, digamos, modelos, en el modelado. La piel, la epidermis, es una de las partes más grandes, más importantes y la que protege más al organismo, digamos, tiene la impedancia más elevada y es la que protege de lo que podría ser una corriente que circule nociva. ¿Saben? ¿Gerardo? No, sí, acá, digamos, en todo esto se puede visualizar, ustedes lo pueden entender perfectamente si miran el circuito equivalente del tejido, ¿no? O sea, cuando vamos aumentando la frecuencia, los capacitores o las capacidades de las membranas van a oficiar de bypass con el tejido resistivo, ¿no? Entonces, ahí se aprecia claramente que, digamos, las corrientes de alta frecuencia van a pasar directamente por el volumen del tejido. También para determinar la impedancia del cuerpo hay que tener en cuenta el recorrido.
Esto es un gráfico esquemático que está en la norma, que me dice cómo se toma el 100% de la impedancia. Estaría si uno circulara la corriente eléctrica entre una mano, entrando por una mano y saliendo por la otra, o entrando por una mano y saliendo por un pie. Entonces, esta distancia, digamos, genera ese 100% de la impedancia. Si el recorrido es menor, por ejemplo, mano-cabeza, se tiene que tomar el valor a un 50% del valor total de la impedancia corporal. Ahora, si está circulando entre ambas manos y otro punto, por ejemplo, la cabeza, el valor total de la impedancia sería un 30%, o sea, la impedancia disminuye. Entonces la corriente que se generaría sería aún mayor. Todos estos valores, como decíamos antes, están determinados de forma estadística. No es que todos tenemos las mismas condiciones, pero en general se distribuyen de esta forma los valores de la impedancia del cuerpo. ¿no? Ahora, si uno quiere determinar la impedancia del cuerpo, hay muchos factores que tiene que tener en cuenta. Por ejemplo, uno de los factores importantes también es la tensión de contacto. No es lo mismo la impedancia del cuerpo a una tensión continua, que si uno toma la parte a menos tensión, a una tensión baja, la impedancia es más elevada. Cuando uno va aumentando la tensión que le aplica, la tensión de contacto, la impedancia va bajando y llega un momento donde se estabiliza, digamos, y toma un valor mínimo que por más que uno aumente la tensión de contacto, esa impedancia se mantiene casi constante. ¿Esto por qué? Porque cuando llega un valor que ya la piel es atravesada, la impedancia interna del cuerpo humano se mantiene casi, digamos, invariante, por más que uno aumente la tensión aplicada. Gerardo, ¿algún comentario? Sí, el efecto, digamos, principal de impedancia lo va a tener la piel cuando eso sea vencido por la corriente eléctrica. Bueno, el resto del volumen del tejido del cuerpo ya presenta un valor prácticamente constante, ¿no? Otra característica importante, digamos, es esa corriente de let go que dijimos antes de soltar, tiene, digamos, como un valle en los 50 a 100 Hz. Luego puede aumentar, digamos, puedo recibir más corriente y tener la posibilidad de soltarlo. Entonces, la frecuencia más riesgosa, digamos, para el cuerpo humano son la frecuencia que usamos de red, de la alimentación de todos los equipos comunes que tenemos en nuestro hogar. Ahí es donde tengo, digamos, un mínimo en esta curva. Si yo pudiera aumentar en frecuencia, yo podría soportar corrientes mucho más altas y poder liberarme muscularmente de esa corriente que me está circulando. Esto da pie, Gerardo bien lo sabe, a poder utilizar corrientes muy grandes para lo que son el trabajo con electrobisturí, ¿no, Gerardo? Sí. Básicamente, digamos, esta es una curva que también, digamos, estadística, resultado de investigaciones, ¿no? De muchas, de mucho muestreo, ¿no? Y básicamente, digamos, es una curva de sensibilidad, ¿no? ¿Qué tan sensibles somos, qué tan expuestos estamos a las corrientes eléctricas? Esta curva, en realidad, acá está mostrada, digamos, la zona de interés, que es para el riesgo, o sea, la parte más sensible, que es la zona de baja frecuencia, muy baja frecuencia, que tiene que ver con la frecuencia de línea. Entonces, lo que ahí vemos como umbral, pérdida de control, es justamente la corriente de let go, y digamos, por encima de esos niveles ya nosotros estamos empezando a correr riesgos importantes, ¿no? Cuando, como les decía Edgardo, cuando la frecuencia de la corriente eléctrica empieza a ser más alta, esos niveles o esa sensibilidad que nosotros tenemos es más grande. Es decir,
nosotros vamos a poder soportar mayores niveles de corriente sin tener riesgos importantes. Y como bien decía Edgardo, ahí, digamos, surgen, digamos, las aplicaciones electroquirúrgicas, ¿no? O sea, el por qué, digamos, muchos equipos tipo electrobisturíes, de la familia de electrobisturíes, pueden y operan, digamos, trabajan a altas frecuencias, ¿no? Ahí cuando uno trabaja con altas frecuencias y altas corrientes, por ahí los riesgos son otros, son más de quemaduras, más riesgos térmicos, no tanto de por ahí con el tema muscular y contracciones no voluntarias de los músculos. Exactamente. También este principio, digamos, esta respuesta de la corriente del ergo y la frecuencia, se utiliza también para hacer mediciones de impedancia, por ejemplo. Cuando uno quiere realizar una medición de impedancia, la corriente auxiliar se usa, por ejemplo, 40 kilociclos, 100 kilociclos, que esas frecuencias más elevadas tienen menos riesgo de generar algún inconveniente, siempre dentro de los límites razonables, ¿no? Pero para medir una impedancia, digamos, de un electrodo que está en contacto con el cuerpo humano, que uno quiere saber cómo es la impedancia de ese electrodo, por ahí se hace circular una corriente auxiliar, y esa corriente auxiliar generalmente se utiliza en frecuencias mayores a los 20, 30, 40 kilociclos, también para evitar esos riesgos, y poder usar por ahí una corriente mayor y poder medir con mayor facilidad la impedancia del cuerpo, ¿no? Tenemos, cuando nosotros hablamos del riesgo eléctrico del cuerpo, digamos, de los daños que puede llegar a generar, hay que diferenciar dos grandes grupos. El macroshock, que es el que comúnmente nosotros en la vida, digamos, cotidiana podemos llegar a tener, que es la circulación por algún desperfecto, por algún problema, por alguna corriente de fuga que se haya dado, alguna aislación que se degrada, o algún tipo de cable que queda suelto, o cualquier tipo de falla que circula por el exterior. ¿Está bien? Entonces, ahí nosotros tenemos la piel como elemento protector, que es la que aporta, como vimos antes en el modelo, la mayor impedancia. Ahora, si nosotros estamos en una situación, por ejemplo, en un quirófano, en una situación quirúrgica, que tenemos un catéter incorporado dentro, ¿está bien?, en el corazón, por ejemplo, el riesgo es mucho mayor, y ahí las corrientes que se soportan son mucho más bajas. Ese tipo de shock eléctrico se le llama microshock. ¿Por qué? Porque la corriente va a circular directamente por el corazón, que es el órgano, digamos, que más riesgos puede tener con la corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, cuando uno está en una cirugía, generalmente está anestesiado y tampoco puede reaccionar, ni quejarse, ni por ahí avisarle a los médicos que está sintiendo algún tipo de corriente. Y muy bajas corrientes pueden generar daño de fibrilaciones ventriculares, fibrilaciones auriculares, que vamos a ver un poco de qué se trata, ¿eh? ¿Algún comentario más, Gerardo? Sí, no, no, está perfecto. Básicamente ese es el concepto del macroshock y del microshock. O sea, el microshock depende, digamos, del instrumental con que se esté trabajando, esté o no cerca del corazón, digamos, digamos, una barrera, la persona ya tiene una barrera menos de defensa, que es un contacto íntimo, ¿no? Un contacto muy cercano ya al tejido interno. También hay, digamos, el riesgo no solo cuenta con la corriente, también hay tiempo, digamos, no es lo mismo tener una corriente de 30 mA por una determinada cantidad de milisegundos. Cuando llega a un tiempo mayor, por más que la corriente esté por debajo de lo que se considera no riesgosa, puede llegar a tener riesgos, ¿saben? Esta curva se ve en el eje X las corrientes y en el eje Y los tiempos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una corriente de 100 mA, bien dicho, si está a menos de 50 milisegundos, por ahí no va a generar ningún riesgo. O sea, es muy poca la probabilidad de que me genere algo. Pero si yo aumento el tiempo,
de duración de esa corriente, la probabilidad de que esa corriente me genere algún problema es mayor. Entonces, cuando uno selecciona, por ejemplo, protecciones, tiene que tener en cuenta el umbral de corriente de estas protecciones, como por ejemplo un diferencial, que rondan los 30 o los 15 miliamperes de corriente, saltan las protecciones, y el tiempo de acción de estas protecciones. Porque si uno tiene una corriente por ahí baja, pero la corriente se sostiene por mucho tiempo, también puede llegar a generar algún tipo de daño. Y acá lo mismo, cuando vamos aumentando las corrientes, vamos viendo que los daños pueden ser aún mayores y pueden tener efectos todavía reversibles. Dentro de la zona verde y la amarilla, los efectos pueden llegar a ser reversibles, ¿está bien? Y ya cuando pasa la zona esta roja, las corrientes son muy altas, ya los riesgos pueden llegar a ser efectos que no se puedan revertir. ¿Un comentario más, Gerardo? No, está bien, está muy claro, Edgar. Acá es un poco por ahí lo más que tiene que ver con lo biológico. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es el sistema de conducción eléctrico del corazón bioeléctrico? Si ustedes ven la animación de acá a la izquierda, se ve cómo hay una corriente bioeléctrica que sale desde una aurícula. El corazón, vamos a ir un poco más atrás, tiene 4 cámaras, ¿no? 2 aurículas y 2 ventrículos. Imagínense que el corazón es como 2 bombas en serie, ¿está bien? Todo forma parte de un sistema circulatorio que está todo conectado, ¿está bien? Y parte del corazón, el corazón derecho, alimenta lo que sería la circulación en los pulmones, o sea, bombea la sangre hacia los pulmones, que ahí la sangre se oxigena y vuelve a entrar de nuevo, ¿no?, al circuito cardiovascular, y vuelve a ser bombeada todo el cuerpo con la parte izquierda del corazón. El corazón, fíjense el detalle, los músculos de la parte derecha son más chicos, las paredes son más delgadas, porque el bombeo que tiene que hacer el corazón hacia los pulmones tiene menor trabajo mecánico, digamos, tiene menor resistencia. En cambio, la circulación sistémica, la que tiene que ver con todo el organismo, tiene que hacer un trabajo mayor. O sea, es mucho más la necesidad muscular que tiene el ventrículo izquierdo. Entonces tenemos 2 aurículas, aurícula derecha y aurícula izquierda, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Imagínense que el corazón tiene una especie de oscilador que funciona a una determinada frecuencia solo, digamos, mínima, y después el sistema nervioso central puede controlar de alguna forma esa frecuencia y elevarlo o disminuirlo. Por ejemplo, si uno empieza a correr o si uno se asusta, se estresa, la frecuencia cardíaca normalmente se va a acelerar. Si uno hace ejercicio y el organismo necesita mayor cantidad de oxígeno, esa frecuencia se va a acelerar. Entonces, el sistema nervioso controla este nodo que se llama seno auricular, y es de donde salen los pulsos bioeléctricos que van a generar la contracción. Si ustedes ven acá, lo que primero se contrae son las aurículas. ¿Ven? Las aurículas contraen, ¿para qué? Para que la sangre que está en las aurículas pase a los ventrículos. Esa sangre que pasa a los ventrículos, luego hay una pequeña demora acá, hay una demora en la conducción bioeléctrica, y después se hace la contracción de los ventrículos. ¿Por qué? Porque la sangre pasa de la aurícula al ventrículo, y del ventrículo pasa, en el caso del lado derecho, a los pulmones, y en el caso del lado izquierdo pasa a todo el cuerpo, pasando por el medio de la aorta, ¿ven? Se bombea la sangre a todo el cuerpo. Entonces, digamos que la aurícula derecha e izquierda hacen como una especie de pre-reservorio nada más, no generan la patada ventricular, hay una patada auricular, pero no es la que genera el trabajo de bombeo de la sangre a todo el organismo. Esto que se ve acá abajo sería una actividad, digamos, de SG normal, y se ve el pico QRS, el complejo, se da el nombre de complejo QRS, es el que tiene mayor magnitud, y se ve la actividad eléctrica de los ventrículos en ese QRS.
Gerardo, ¿algo más que me olvide? Sí, no, tenemos que hacer hincapié en estas cosas. Por ahí puede parecer un poco aburrido y alejado de lo nuestro, ¿no? Pero lo que pasa que en una situación de fuga de corriente eléctrica, digamos, el órgano principalmente afectado es el corazón. Y el riesgo está en todos los, digamos, en todas las situaciones que se pueden dar para que el corazón deje de funcionar o funcione parcialmente, ¿no? Entonces, bueno, a primera vista, digamos, hay que tratar de meternos en tema del por qué, cómo es que funciona el corazón, y bueno, y a partir de ahí vamos a seguir con los análisis para entender lo demás. El corazón, creo que lo dije, pero básicamente está conformado por músculos. Y la corriente eléctrica lo que hace es generar esas contracciones musculares. Entonces, cuando uno atraviesa a un organismo, le atraviesa esta corriente eléctrica, va a generar contracciones en todos los músculos que tiene. ¿Bien? Y el corazón es uno y es bastante importante. Si falla el corazón, no le llega sangre al resto de los tejidos y ahí puede llegar a generar riesgos de vida. Por eso tratamos de explicar brevemente cómo funciona un corazón normal para poder ver qué es lo que puede generar la circulación de corriente eléctrica en el organismo. Acá tenemos una simulación. A ver, ¿se ve ahora la simulación o todavía se sigue viendo la pantalla? Está fija. Voy a compartir ahora la simulación. Esta es una pequeña simulación de los distintos ritmos cardíacos, y hay muchas, vamos a tocar algunas nada más de distintas fallas, digamos, o de ritmos no normales. Este es el ritmo sinusal o el ritmo normal de un ECG. Si ustedes se hacen un ECG, digamos, muy probablemente tengan una señal similar. Esto está tomado en derivación 2. En ECG hay distintas derivaciones, no vamos a entrar en detalle porque no tiene que ver con la charla de hoy. Pero hay dos problemas que pueden pasar al circular una corriente eléctrica. Puede generar una fibrilación auricular. ¿Eh? La fibrilación auricular, lo que falla sería esa parte de conducción eléctrica en la aurícula. Teniendo esa falla, esa fibrilación auricular, digamos, no tiene demasiado riesgo de vida. Puede estar con esa falla bastante tiempo. ¿Por qué? Porque los ventrículos siguen funcionando y los ventrículos siguen bombeando sangre al resto del organismo. Digamos, si bien puede llegar a tener algún problema físico, no corre riesgo la vida del paciente. Lo que más riesgo generaría sería si la corriente eléctrica generaría esta que se llama fibrilación ventricular. ¿Qué es una fibrilación ventricular? Todos los músculos del corazón están contrayéndose a un ritmo común, ¿también? Al mismo ritmo. Y ese ritmo se los da el pulso que vimos anteriormente que se generaba en los nodos. ¿También? Entonces, cuando el corazón, los músculos, entran en fibrilación, cada parte, digamos, cada músculo va a estar contrayéndose de manera caótica, desordenada. Y esa manera caótica, esa actividad caótica que tienen los músculos, no genera ningún trabajo mecánico, o sea, no bombean sangre. O sea, hay actividad eléctrica, bioeléctrica en el corazón, ¿ven? Yo veo, registro una señal, pero no están trabajando mecánicamente de forma ordenada, de forma sincrónica. Caso distinto es la asistolia. Si yo tengo una asistolia, es directamente no tengo ninguna actividad eléctrica en el corazón, bioeléctrica. Entonces, esto es lo que se ve en las películas cuando están mostrando el monitor ahí del ECG y de repente se queda la raya planchada, la línea planchada de la señal. En ese caso es muy difícil que salgas sin tener alguna ayuda de drogas o con algún tratamiento, alguna desfibrilación, el paciente. Generalmente los pacientes entran en fibrilación ventricular. Eso que se ve en las películas que queda la liñita así y lo salvan, es muy raro, no pasa seguido. Si entra en fibrilación ventricular,
hay varias opciones. El organismo puede solo volver, digamos, a trabajar de forma normal y volver al ritmo sinusal. Después de un determinado tiempo, vuelve a tomar el control, los nodos, y puede volver al nodo sinusal, o mediante la utilización de lo que se llaman desfibriladores. Un desfibrilador le da una, digamos, descarga eléctrica de una potencia elevada. Entonces, lo que hace es, hace que se contraigan todos los músculos a la vez del corazón, toda la masa de músculos del corazón se contraen a la vez, y es como que le hace un reset al hardware, y el hardware vuelve de nuevo a tomar el control, ¿está bien? Y puede volver a un ECG normal. ¿Por qué? Porque los músculos, los miocardios, tienen una parte, una zona que al recibir un impulso se ponen refractarios, digamos, no pueden ser nuevamente excitados rápidamente. A mí me lo explicaron una vez de una manera que es una analogía por ahí un poco escatológica, pero imagínense que ustedes van al baño y apretan el botón de la cadena. Apretan el botón de la cadena y rápidamente no pueden volver a tocar el botón de la cadena porque el depósito está vacío. Entonces, los músculos del corazón, para los músculos en general, entran en ese estado refractario. Digamos. Cuando son estimulados, tienen un tiempo donde no pueden volver a ser estimulados, tienen que pasar un determinado periodo. Entonces, cuando uno lo desfibrila, entran todos los músculos, intentan que todos los músculos del corazón, o el gran porcentaje de la masa del músculo del corazón, entren en ese estado refractario, y luego, con otro pulso normal, de los nodos de control propios del organismo, empiecen nuevamente a entrar en el nodo sinusal. Entonces, cuando circula, cuando uno recibe una descarga eléctrica, puede entrar en fibrilación ventricular, y generalmente la mayor, digamos, parte de las veces, depende, hay casos que no, pueden volver a un estado normal de ritmo sinusal solo. En otros casos no, es necesario, digamos, que reciba una descarga eléctrica controlada con un desfibrilador. Por ejemplo, en la puerta de la facultad, ahora lo estamos yendo, pero en el hall, a mano derecha, al lado de donde se entrega la llave frente a Bedelía, hay un desfibrilador automático. Entonces, con ese desfibrilador lo que hace es entregar la energía al músculo del corazón, resetear el hardware en cierta forma, hablemos un poco como electrónico, y hacer que el organismo vuelva a su estado de ritmo normal. ¿Qué pasa? No solo por corriente eléctrica puede entrar en fibrilación, hay muchos problemas físicos o biológicos que pueden llegar a la fibrilación. Pero bueno, en este caso estamos hablando más que nada del riesgo eléctrico. Gerardo, ¿algún...? Sí, no, cabe, además está decir que, digamos, cualquier tipo de fibrilación, sea ventricular o auricular, el riesgo potencial es la muerte, ¿no? También la falta de circulación nos lleva a una hipoxia, que es la falta de oxígeno, y ya sabemos que es vox populi que el cerebro con unos minutos de oxígeno ya está muy comprometido, ¿no? Vamos a volver a la presentación original. Estamos acá. Bueno, acá hablábamos en las animaciones ya hablamos de lo que era la fibrilación ventricular y la fibrilación auricular. Entonces, sí, es importante, digamos, que de ahora más ya sabemos que, digamos, estas situaciones se pueden dar con niveles de corriente de fuga, ¿no? Y cuando estamos superando esos niveles de corriente de fuga. Por eso, digamos, bueno, aparecen acá, digamos, los tipos y clases, los detalles de las normas, en este caso la 4220, que es la IRAM, la nuestra, es muy similar a la IEC, la europea, y bueno, lo que digamos, lo que tenemos o lo que dicen las normas es justamente hablan de todo este nivel de corriente y todas estas protecciones que hay que dar para evitar las fibrilaciones.
acá cuando hablamos, por ejemplo, de macro y micro shock, digamos, puede llegar a generar riesgo de macro shock y poder generar fibrilaciones ventriculares alrededor del orden de los 30 mA. En las corrientes que van a ver de micro shock son muchas veces, muchos órdenes de magnitud inferior a eso. Ahora vamos a ver, según las normas, los distintos equipos, los distintos tipos, qué corrientes límites tienen de fuga y corrientes auxiliares. Como decía Gerardo, toda la normativa, digamos, de acá de Argentina está, va a parar a IRAN, a 4220 de IRAN, y si bien esto, digamos, está también normalizado en otras normas que hablan de la simbología, esto está tratado especialmente también en la parte médica. Si ustedes ven clase 1, clase 2, hay muchos equipos, cualquier equipo eléctrico, electrónico que vean, van a ver en el chasis que tienen estas dos clases. También hay una clase más que no tiene simbología, que son los que están alimentados a batería interna. Entonces esos entran en otra clase de equipo. Después los tipos tienen que ver con las limitaciones que les impone la norma de corrientes de fugas y corrientes auxiliares. Por ejemplo, hay un montón. Vamos a hablar nosotros de 2 corrientes solamente para no, digamos, aburrir con muchos valores y tablas, ¿también? Pero fíjense, cada tipo va teniendo mayores limitaciones de corrientes que va a poder recibir el paciente de riesgo. Hay tipo BF, la F sería de flotante, y hay tipo CF. Los tipos CF son los que están aptos a trabajar dentro de un quirófano, por ejemplo, cuando no tienen riesgo de generar microshock, ¿bien? Porque las corrientes de fuga son inferiores a los B. ¿bien? Ahora, fíjense que también hay unas paletas, digamos, como una especie de T inclinada, alrededor de estos gráficos. Eso significa que esos equipos también son aptos a la desfibrilación. Imagínense un equipo, un monitor de ECG, que está dentro de un quirófano o una sala de emergencia, no sé, una UTI o una unidad de cuidados intensivos, y el paciente ven que entra en fibrilación ventricular. No van a esperar, no, esperen que le saco los electrodos para no romper el monitor y ahora lo desfibrilo. No, con los electrodos aún puestos, rápidamente los médicos tienen que poder desfibrilar. Aparte también, los médicos tienen que poder seguir viendo cómo es la actividad del ECG del paciente. Entonces desfibrilan y ven si vuelve, ¿no? Si se va la fibrilación ventricular y vuelve al estado normal. Entonces, el equipo tiene que estar preparado para recibir esas descargas eléctricas de tanta energía, y poder soportarlas sin romperse y sin generar riesgos aparte. Por eso los equipos que soportan la desfibrilación tienen esta simbología también. Tenemos los clase 1, comúnmente tienen el cable de protección a tierra, tienen los 3 bornes, en la línea, el neutro, y el cable de protección a tierra. En la norma se dice que digamos, la envolvente del equipo o partes metálicas tienen que estar puestas a tierra para que cualquier falla que tenga el equipo, las corrientes no circulen por el paciente, sino que se descarguen a tierra por el cable de protección. Si yo tengo una impedancia, una resistencia de tierra muy elevada, parte de la corriente va a circular por el paciente y parte por la protección de tierra. Entonces lo que se busca siempre es tener la menor, obviamente, ¿no? La menor impedancia de puesta a tierra. Y cuando se habla de grado médico, todavía los valores son más restrictivos. En los clase 2, lo que se logra es una aislación, digamos, adicional. Tengo la envolvente normal, un aislamiento básico del equipo, y aparte tengo un aislamiento suplementario. Esto haría que a partir de la primera falla no me generaría riesgo. Aquí se ve como la transformadora, el primario, ¿está bien? Que tengo en el equipo, está aislado con 2. Tiene uno básico y un suplementario.
Entonces, esos equipos generalmente no tienen conexión de apuesta a tierra, pero sí tienen doble aislación. Y tienen la simbología esta, muchos equipos que ven tienen este tipo de simbología y son de clase 2. Con esto me aseguro que no haya camino de conducción eléctrica a la parte aplicable al paciente. Gerardo, ¿algo más? No, está claro. Y fíjense que además de esta envolvente, de este segundo aislamiento básico, están, digamos, los esquematizados, por supuesto, los transformadores de energía, ¿no? Tal es así que la parte que está en contacto con el paciente ya de por sí tiene un transformador de aislación, ¿no? Acá están todos los distintos tipos y clases. Repetimos de nuevo, ¿no? Y acá vemos algunas corrientes de fuga. Ahí se miden las corrientes de fuga en condiciones normales y en primer defecto. O sea, uno puede tener un defecto y la corriente de fuga, digamos, tiene que todavía estar por debajo de los valores que determina la norma. Y ustedes ven, los tipo B tienen 0,1, estos están en miliamperes, y los tipo BF, que son los B pero flotantes, tienen 0,1, tienen la misma, pero el tipo CF ven que baja 10 veces el valor de la corriente permitida. Son los más restrictivos, son los CF. Y tenemos también corriente de fuga al paciente y corriente auxiliar. Como les decía antes, hay algunas, perdón, en este caso, esto que ven acá, MD, este es un ensayo sacado de la norma. MD es un circuito, ¿no? Un conjunto de resistencias y capacitores que simula el comportamiento del cuerpo humano. Tiene una impedancia que responde de la misma manera que responderían los tejidos biológicos en el cuerpo. Voy avanzando un poco rápido porque estamos medio justo con los tiempos. En cambio, hay algunas corrientes que se llaman auxiliares. Por ejemplo, si yo estoy midiendo, un ejemplo básico, ¿no?, la impedancia eléctrica del cuerpo, yo le inyecto adrede al paciente una corriente. Esa corriente también tiene determinadas limitaciones dependiendo del equipo. Entonces, la norma me acota los máximos permitidos de corrientes de fuga al paciente y corrientes auxiliares. Si uno entra en la norma, hay un montón más de definiciones de distintas corrientes, condiciones de primer defecto, segundo defecto y así. Tienen unas 100 hojas de ensayos que se tienen que realizar, pero la idea de esto es darle una pequeña introducción y no ponernos a estudiar la norma, que es bastante largo. Ahora, si, como vieron antes, Gerardo hablaba, cuando uno tiene en el gráfico este se ve una parte aplicable al paciente, generalmente hay en la parte de señal o en la parte de alimentación una aislación más allá de que a la entrada yo tenga el transformador y tenga esa doble aislación, se puede hacer por medio de amplificadores de aislamiento una protección aún mayor. En este caso, la protección se logra por un acoplamiento inductivo, pero no es el único que podemos tener. Este, por ejemplo, es un ISO, la imagen de arriba es un ISO 213, que es uno de los ejemplos de circuitos integrados que permiten aislar la parte de paciente con el resto del equipo biomédico. Si ven ya desde lo constructivo, este amplificador de aislación tiene las patas constructivamente muy separada la entrada de la salida. Esto para evitar también que se generen riesgos en el mismo circuito impreso. La distancia esa es una seguridad adicional, aparte de la aislación inductiva que tiene el equipo. Otra forma clásica de proteger, de aislar las partes de paciente del resto del circuito es aislamiento óptico. Cuando hablamos de aislamiento óptico en grado médico, no son los mismos optocopladores que se pueden usar en cualquier, digamos, equipo industrial, sino que tienen condiciones de trabajo más exigentes. También tenemos otro tipo de aislación que es con capacitores flotantes en paralelo. ¿Cómo trabajaría muy rápidamente esto?
yo tengo una señal que quiero hacer llegar a la otra parte, ¿no? A la otra etapa, conmutan la llave A, se carga este capacitor con la señal que tengo a la entrada, levanto la llave A, cierro la llave B y transfiero, digamos, la información de la parte de la entrada a la salida. Con esto yo logro, digamos, que nunca esté en contacto la parte de entrada con la parte de salida, que sería la que estaría aplicándose al paciente. También tengo otros tipos de barreras de aleación que son capacitores en serie. Ahí el paso de la información se hace modulando la señal y no hay una corriente de circulación galvánica, sino que se hace por un aislamiento capacitivo. Y esto no tiene tanto que ver con la aislación, pero sí con los equipos que soportan la desfibrilación. Por ejemplo, si yo tengo un amplificador de un ECG, este es un ejemplo clásico de un amplificador de un ECG, y tiene que soportar la descarga de un desfibrilador, la corriente que va a generar esa descarga de desfibrilador tiene que tener algún camino. El camino se logra por estas lámparas de neón de protección que hacen que la alta tensión circule por ahí y no dañe los amplificadores de instrumentación de los equipos biomédicos. ¿Algo más, Gerardo? No, está bien. Esta es una cadena, digamos, de protección para los amplificadores, ¿no? O sea, está claro que, digamos, este circuito, digamos, es lo que estaría involucrado dentro de la simbología de las paletas al costado, ¿no? Como vimos el simbolito de la norma, del corazón recuadrado con las paletas al costado, o el simbolito del paciente tipo BF con las paletitas de costado, ¿no? Las paletitas de costado se refiere a toda esta circuitería de protección. Y después, bueno, obviamente después el amplificador instrumental tiene otras protecciones, como diodos, para proteger ya el equipo, pero para tensiones más bajas, digamos, vamos avanzando y va teniendo cada vez protecciones más específicas. ¿Bien? Un diodo Zener también en protección. Y hay otro equipo, digamos, importante, cuando uno, por ejemplo, trabaja, alimenta en un quirófano, lo que se utiliza muchas veces es un transformador de aislamiento. Ese transformador tiene un montón de limitaciones en potencia y está construido de tal forma que las corrientes de fuga sean muy bajas. Cómo está bobinado el transformador tiene que tener unas características particulares. Y lo que hay en el quirófano, no pueden poner un disyuntor diferencial. ¿Está bien? Nunca se corta la energía en el quirófano, pero sí lo que se mide es la aislación. Uno mide la impedancia, digamos, de aislación. Monitorea la aislación y si hay un problema en la aislación va a saltar una alarma. ¿Por qué no se va a cortar la energía? Porque es más riesgoso que se paren respiradores, luces para la cirugía, electrobisturí y un montón de instrumental, máquinas de anestesia que están en el quirófano, digamos que el riesgo eléctrico que puede generar. En un quirófano lo más riesgoso es quedarse sin energía. ¿Está? Entonces, lo que se trata es ver cómo está funcionando la aislación y si hay algún problema tratar de solucionarlo o por ahí entrar con algún tipo de energía alternativa a la que aporta ese transformador de aislación, pero nunca cortar la energía en el quirófano. Y creo que hasta acá estamos. Sí, sí. Con esto terminamos. Hay mucho más para hablar, pero como teníamos un tiempo acotado, digamos, creo que como introducción está completo. Edgardo, una de las personas que está asistiendo a la actividad consultaba qué corriente entrega aproximadamente el desfibrilador automático. No se mide en realidad en corriente, se mide en joules, en energía. Depende de la forma de onda. En general son bifásicos los automáticos. Bueno, otra de las personas que te está escuchando aportó en el chat justamente que medían energía de descarga y que él personalmente había visto hasta 360 joules. No sé si querés aportar algo respecto de los valores de energía. Dependiendo del volumen, digamos, depende de la persona. También, bueno,
las paletas también de desfibrilación, por ejemplo, hay paletas pediátricas, y todo depende de la masa corporal. El valor de 360 joules es un límite, una cota superior normal. Sí. No, que es un límite, iba a decir que es el límite máximo, 360 joules o 400 joules, es para, digamos, una situación de uso externo, ¿no? Porque, digamos, el desfibrilador muchas veces también se utiliza en cirugías cardíacas cuando digamos, existe la necesidad de detener y hacer una cirugía en el corazón. Entonces, en una cirugía de ese tipo, que el corazón es detenido y digamos, uno sigue, digamos, viviendo gracias a una máquina externa, una circulación extracorpórea, ¿sí? Luego digamos, del trabajo que haya que hacerse en el corazón, digamos, hay que ponerlo en marcha de nuevo, ¿no? Y esa puesta en marcha a veces se hace con desfibrilador, con paletas que parecen unas cucharitas, ¿sí? Y la energía necesaria que se hace falta para ponerlo en marcha es mucho más baja que el 360 joules. A veces con 30 o 50 joules alcanza y sobra. Siempre se empieza de menor a mayor, va escalando. Entonces, depende de la masa corporal. Ya los médicos más o menos tienen, por la experiencia práctica, en qué orden de energía se les tiene que dar. No es lo mismo un paciente pediátrico, que un hombre adulto con sobrepeso. Entonces, ahí van aumentando. A veces en las películas se ve. Ellos lo miran muchas veces en porcentaje, pero van escalando los joules que se les entregan. Edgardo, Gerardo, ahí Sí. otra persona consulta si debe estar sincronizado el pulso del desfibrilador con el ECG, si es que está conectado. En realidad, sí. Sí. En realidad, hay, digamos, nosotros vimos dos condiciones o dos situaciones básicas, ¿no? Que es la fibrilación auricular y la fibrilación ventricular. En la fibrilación auricular, si recuerdan el dibujito, todavía se veía la actividad de la espiga ventricular, ¿sí? Quiere decir que existiendo exactamente este dibujo, existiendo la actividad ventricular, ¿sí? Hay que sincronizarse. El desfibrilador debería sincronizarse justamente con esta actividad ventricular y no hacer descarga justo cuando está presente este tipo, ¿no? Sino más bien después de un retardo. Y en el caso de la fibrilación ventricular, no, o sea, acá no hay posibilidad de sincronizarse, que el equipo tenga posibilidad de sincronizarse con algo, y aparte, bueno, sucede la situación de emergencia, ¿no? Acá ya ni siquiera hay algún flujo de sangre, o sea que digamos, es inmediato poder hacer una descarga en cualquier momento. El caso de la fibrilación auricular generalmente no se hace, digamos, como emergencia. Es digamos, algo que se hace programado y se llama cardioversión. Los desfibriladores tienen un modo de cardioversor que ahí se sincroniza con ese pulso ya existente y se hace, digamos, la desfibrilación en un momento adecuado. Si no se hace bien, puede llegar a generar una fibrilación ventricular. Por eso, si uno tiene una fibrilación auricular, lo más probable es que siga una vida normal, a los hombros se agite un poco, y que vaya al médico y le dé un turno para hacerse, digamos, la cardioversión, y ahí sí volver al estado normal. Pero, digamos, no es de riesgo. Yo les hago una consulta. Sí. Vos, Edgardo, decías que a la entrada de nuestra facultad hay un desfibrilador automático. Si hay una persona que tiene algún problema y uno desconoce si está desmayado, si le bajó la presión o si tiene un problema cardíaco. En el caso de que uno utiliza el desfibrilador automático y no era un problema cardíaco, supongo que debe tener alguna protección para no generar un problema aún mayor. El desfibrilador automático lo que tiene, en principio es un ECG también.
O sea, primero mide, ve la actividad, y si él ve que hay actividad normal de bioeléctrica del corazón, no hace nada, digamos. Y en el caso de que esté en fibrilación, hace todo un procedimiento, digamos. Mide, desfibrila, espera un tiempo, vuelve a medir, y después tiene escaladas de potencia, va escalando, digamos, la potencia que le va entregando. El tema son las baterías. El riesgo más grande de esos desfibriladores automáticos es que las baterías no estén en buen estado, o que los electrodos, ahora hace mucho que no vamos, generalmente periódicamente los revisamos cuando íbamos a la facultad, ahora habría, cuando llegamos la primera vez que vayamos, tendríamos que revisarlo, porque si el electrodo se vence, ¿no?, aumenta la impedancia de contacto o pierde la calidad del electrodo y por ahí puede no llegar a ser eficiente la desfibrilación. Pero no, en general no está pensado para que lo use con una capacitación mínima, porque la verdad que en situación de nervios, si uno nunca lo usó, por ahí le da como cosa usarlo, pero está pensado para que lo use cualquiera. También está en estadios, en aeropuertos, digamos. Está pensado para que cualquiera lo pueda llegar a utilizar. Sí, es lo que se dice un equipo inteligente, ¿no? Uno le pega las paletas y ahí el equipo, como bien dice Edgardo, monitorea, digamos, el ritmo cardíaco y si hace falta, descarga, si no, no hace nada. Bueno, la verdad que los felicito por la exposición, los participantes están haciendo lo mismo por el chat. Les agradezco muchísimo a todos por haber participado y los invito en la continuidad del día de hoy, de las jornadas de electrónica sustentable, a las 19:30 tenemos la disertación del ingeniero Iván Reyes, Introducción a las fibras ópticas y sus aplicaciones. Los esperamos a todos, agradecemos su participación y los saludo. Muy buenas tardes. Buenas tardes.